Axel Kicillof empezó haciendo política muy joven, al ser fundador del grupo estudiantil TNT, que en el 2001 obtuvo la presidencia de la Federación Universitaria. Actualmente se desempeña como diputado nacional al ganar las últimas elecciones parlamentarias en Argentina. En su carrera profesional, Axel es PhD en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria docente abarca 2 décadas de desempeño, tanto en el grado como en el posgrado, de diversas universidades nacionales. Es autor de varios libros y artículos académicos. Su popularidad creció cuando fue nombrado ministro de Economía y Finanzas Públicas durante el gobierno de Cristina Fernández. Estamos con Axel Kicillof. Él es actualmente diputado de Argentina por el partido Frente para la Victoria. Fue exministro de Economía en la época de Cristina Fernández. Queremos aprovechar y abusar un poquito de su tiempo para que nos cuente sobre cómo ve la consulta popular que se va a llevar a cabo aquí en el Ecuador este 19 de febrero. Haremos un recuento de lo que fue el gobierno de Cristina, las diferencias con el actual presidente Macri, y hablaremos sobre las elecciones que se vienen en el Ecuador y sus implicancias también para Latinoamérica. Bienvenido, Axel. ¿Cómo ves la pregunta planteada en esta consulta popular? Ha concitado el interés de muchísimos expertos en todo el mundo lo que está ocurriendo ahora en Ecuador, porque desde el mundo académico, desde el mundo de la investigación, desde el mundo de los expertos financieros, esta cuestión de los paraísos fiscales es una cuestión central, pero tan central como oculta, olvidada, maquillada y muchas veces no inocentemente dejada de lado de la discusión, incluso de la discusión más a nivel de especialistas. Pero sobre todo lo que a mí me tiene muy contento y fascinado e interesado para ver cómo esto va transcurriendo es que por decirlo así, se baje la cuestión de los paraísos fiscales del mundo de las grandes mentes financieras para llevarlo a los verdaderos damnificados, a quienes sufren los resultados de los paraísos fiscales, que son la verdad los ciudadanos de todos los países del mundo, y particularmente, como ya se sabe, se estudió y se conoce particularmente, los más perjudicados son los ciudadanos de países periféricos en general, latinoamericanos en particular. Entonces, esa cuestión es la que a mí más me interesa y por eso estoy acá también. El desafío de convertir temas muchas veces complejos, intrincados, muy sesudos, convertirlos a un discurso que lo pueda entender el gran público, y como vivimos en sociedades democráticas, la democracia se trata un poco de eso, de romper el cerco que genera el lenguaje académico, el lenguaje muchas veces de la economía compleja, para que los que en realidad tienen que tomar las decisiones puedan hacerlo con bases firmes, conociendo, informándose. Ahí está un poco el desafío de esta consulta. ¿Por qué hoy los paraísos fiscales están en boca de todos? Por 2 fallas de la Matrix, por decirlo de alguna manera, por 2 fallas del sistema, por casualidad. El primero fue que vino una crisis que afectó a Estados Unidos. Y como la crisis afectó a Estados Unidos, había que buscar un responsable. Esta crisis es del 2008. Quebraron enormes compañías financieras que parecían tótems, parecían absolutamente inconmovibles y además que tenían vida eterna, como es el caso de Lehman Brothers, que se ha hecho famosa, pero los que estamos en estas discusiones sabíamos muy bien que Lehman Brothers era una especie de tótem sagrado de las finanzas norteamericanas, de Wall Street. Quebró, pero fundió también AIG, que es una enorme compañía de seguros norteamericana, y fundió la General Motors por la crisis de 2008. No se podía ocultar más cuál era el origen de esa crisis. Y el origen de la crisis tenía mucho que ver con los paraísos fiscales, porque el origen de esa crisis fue precisamente que había habido una especie de festival, de festín de la especulación sin ningún control. Y todos cuando se preguntaban por qué ocurrió la crisis, decían por la especulación, sin regulación. Y entonces, obviamente, correspondía darse vuelta
y buscar al culpable de que no haya regulación. Tenían que ser los estados. Y ahí los estados nacionales, incluido el estado norteamericano, dijeron: yo no tengo la culpa, porque resulta que hay mecanismos para que el mundo financiero se mueva offshore, fuera de las costas, fuera de los países, fuera del alcance y de la mano de los reguladores, de los bancos centrales, de los organismos financieros internacionales. Es decir, se había armado una especie de dimensión paralela, donde ocurría todo tipo de desmadre financiero y no estaba a la vista de nadie. Y no estoy hablando, cuando digo nadie, ni siquiera de los recaudadores impositivos de países como Argentina, Ecuador, Brasil, que somos modestos dentro de todo. Fuera del alcance de la IRS, que es la oficina, el ministerio, bueno, la agencia de recaudación de impuestos de Estados Unidos, o de la Comunidad Europea. Es decir, se le escaparon de las manos a aquellos que son los países más poderosos del mundo. Y ahí apareció el tema de los paraísos fiscales, porque todo ese dinero que había estallado en la crisis de 2008 estaba en paraísos fiscales. Era propiedad de empresas en paraísos fiscales. Entonces apareció del lado más grande, y ahí se empezó a ver cómo se podía hacer para atrapar a los bancos que se habían escapado de las regulaciones. Pero el segundo hecho es esto que conocimos todos como Panama Papers, tristemente conocimos como Panama Papers. También fue una casualidad, también fue un hecho fortuito, no fue producto de investigaciones. Mirá que con la crisis de 2008 se iniciaron investigaciones, empezaron a buscar, no encontraron nada. Y tuvo que aparecer, como fue el caso de los Wikileaks, tan famoso, que se filtraron documentos o de inteligencia o de las cancillerías de algunos países centrales. De la misma manera se filtraron miles y miles de documentos de una firma, de una empresa de abogados con sede en Panamá, una firma panameña, donde aparecían todas las comunicaciones con sus clientes y cómo habían colaborado desde Panamá para abrirles cuentas bancarias o abrirle empresas con el único propósito de esconder el dinero. Y una cuenta en un paraíso fiscal, una empresa en paraíso fiscal, no es trigo limpio, como decimos en Argentina. A nadie se le puede ocurrir, nadie se va a tomar el trabajo de abrir una empresa en un paraíso fiscal, si no es para esconderse de su agencia impositiva, o peor que eso, para esconder el origen de ese dinero. Y después, para esconder el resultado financiero que obtienen de haber tenido el dinero allí. O sea que aparecieron en Panama Papers miles y miles de documentos, pero entonces aparecieron nombres. Y aquí el desastre, aquí la vergüenza, acá el escándalo, porque aparecieron nombres de muchísimos empresarios, de muchísimas empresas, pero también de muchísimos dirigentes políticos, de países latinoamericanos, pero de otros también. Y apareció una lista. ¿Qué hacer con esa lista? Porque si tenían la plata ahí, es que habían sido exitosos en esconderse y en escaparse y en que nadie lo supiera, hasta que a través del ojo de la cerradura nos enteramos de que tenían el dinero ahí, importantes figuras de empresas, de bancos y de la política. Empresarios y banqueros, vaya y pase, pero en la política se presentó un gran problema. Para las sociedades, para la ética. Porque, a ver, una empresa tiene como objetivo, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Obtener la máxima ganancia, obtener la máxima rentabilidad, pagar la menor cantidad de impuestos, porque la empresa tiene que darle el mayor resultado al accionista, no a la sociedad, no le debe nada a la sociedad, le debe al accionista. Entonces, mientras cumpla la ley, e incluso algunos de estos mecanismos era para cumplir la ley y así todo evadir impuestos. Bueno, pero ¿qué pasa si el que tiene la plata es un político? Que su objetivo no es obtener la máxima rentabilidad, es contribuir al bienestar general. La empresa en un paraíso fiscal, tenerla, no solo en términos generales, indica ya por sí mismo que uno intentó evadir impuestos o no quiere pagar sobre el resultado financiero de esas fortunas, o que no puede explicar el origen de ese dinero. Para el caso de un político, lo que está pasando es que entra en cortocircuito con lo que dice que hace, que es contribuir al bienestar de su país. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Prácticamente todos los políticos
que estaban en ejercicio cuando aparecieron los Panama Papers fueron encontrados infraganti, sorprendidos con las manos en la masa. Se habían llevado la plata ahí. Entonces, era el caso del primer ministro de Islandia, como sería el presidente de Islandia. ¿Qué ocurrió? Se paró en un canal de televisión a dar explicaciones, fue ante la Agencia de Recaudación Impositiva de Islandia a decir de dónde había salido esa plata, por qué había hecho eso. Se presentó a un juzgado criminal para tratar de deslindar su responsabilidad. No, renunció. Se dio cuenta él y la sociedad que había una enorme incompatibilidad entre el discurso de decir yo quiero mi país, contribuyo, voy a contribuir a que a mi país le vaya mejor, pero mi dinero no lo tengo en mi país, lo tengo afuera. Renunció, como renunció el primer ministro de Ucrania que estaba en esa lista, como renunció el ministro de Industrias, al que yo conocí personalmente porque es el ministro de Industrias de España, que renunció. Yo lo conocí bien siendo ministro de Economía de mi país, porque él fue el encargado de discutir con nosotros cuando fue la recuperación de YPF, que estaba en manos de una empresa, no del Estado, pero igual pudimos hablar con él. Renunció, se tuvo que ir. Así otros tantos, así otros tantos. En ese sentido, Axel, cuando fuiste ministro de Economía, ¿lograron ver cuántos recursos se iban fuera de Argentina a estas empresas offshore? ¿Y quiénes estaban implicados al final en esta cadena política de la que tú nos mencionas en el caso en Argentina? Esto es lo fascinante, pero también macabro y perverso de la existencia de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, y esto no es que lo diga yo, la OEA, la OECD, el G20, el FMI, las Naciones Unidas, todos saben muy bien que los paraísos fiscales son una verdadera enfermedad del capitalismo financiero global, que no contribuyen a nada, nada bueno aportan los paraísos fiscales. Son simplemente una sofisticación de algo que se hace desde tiempos inmemoriales, tratar de evadir impuestos, que cuando un pequeño comercio trata de evadir impuestos, tal vez no registra una operación. Y entonces hace una venta, como decimos en Argentina, en negro. No está formalizada, entonces no paga los impuestos que debe pagar. Pero esas son las capacidades que tiene un pequeño comerciante. Las grandes empresas, las grandes compañías, los más ricos de nuestros países, tienen otros recursos, cuentan con otros recursos, contratan enormes estudios de abogados. Y esto viene desde los orígenes del capitalismo. Hay historias. En Argentina, por ejemplo, tenemos una historia muy grande cuando nosotros éramos no una colonia, pero estábamos muy subordinados a Inglaterra como mercado y le vendíamos carne a Argentina, que es famosa y lo era desde esa época, a Inglaterra. Y hay una historia que terminó en un enorme escándalo en Estados Unidos porque quienes manejaban los frigoríficos, los bancos, los canales de venta, eran dueños de los campos y de las vacas en Argentina, fueron denunciados en Argentina porque no pagaban impuestos en Argentina. Y esa denuncia, que remite al año 1900 y poco, si no recuerdo mal, o tal vez antes, incluso siglo XIX, porque hubo muchos casos, se denunciaron en Argentina y entonces se prendió la alarma en Inglaterra. ¿Dónde está la plata? Y habían conseguido ya en ese momento recurrir a paraísos fiscales, radicar sus empresas en otros países, y entonces tampoco pagaban, este fue el problema, no pagaban impuestos en Argentina, tampoco en Inglaterra. Argentina le decían somos una empresa inglesa, en Inglaterra le decían nuestra riqueza se produce en otro lado, y ahí se escapaban. O sea que esto viene de hace mucho tiempo, pero la forma de captar cuántos recursos se le escapan a cada uno de los países se ha vuelto cada vez más difícil, porque hoy tenemos un capitalismo financiero global muchísimo más sofisticado, casi diría informatizado, tecnificado, de forma tal que es muy fácil abrir una compañía en otro país, no hay que ni mandar a un emisario, se hace por internet. Entonces es muy difícil. Hay cálculos para Argentina que hablan de una fuga de capitales, es decir, de una pérdida de recursos equivalente a 400.000 millones de dólares. Son aproximadamente, si no me equivoco,
4 veces el Producto Bruto de aquí de Ecuador. Un Producto Bruto de Argentina. Eso se han llevado al exterior. Esa riqueza que no está en el país y que no está porque no paga impuestos en el país. Y se hacen estos cálculos. Si les hubiéramos podido cobrar los impuestos, cuánto dinero más hubiera recaudado el Estado y cuántas penurias menos hubieran pasado nuestras clases populares. Pero además, desde el punto de vista de la tributación, el Estado perdió recursos, pero además se llevaron los capitales al exterior. ¿Qué hubiera pasado si invertían un Producto Bruto entero para el desarrollo del país? Ahí tenés. Pudimos detectar el número, pudimos reconstruirlo, una tarea de detectives, pero lo que no pudimos saber nunca es de quién es esa plata, quién fue. Porque si está ahí y la fugaron, es porque no pasaron por los canales normales, y entonces esto empieza a pasar en todo el mundo. Las empresas que operan en la Argentina, extranjeras, tienen sede en paraíso fiscal. ¿A quién están estafando? Seguramente a Argentina, pero seguramente también al país de origen de esa empresa. Y de la misma manera, empresas argentinas tienen cuentas en paraísos fiscales o empresas en paraísos fiscales. Con lo cual, un empresario argentino opera con una razón social, con una compañía, se la llaman compañía fantasma, en Argentina, pero se ha ido a Panamá a abrir la compañía. Estamos llegando a un punto de una reflexión ética sobre la participación política de los candidatos en función de de este principio básico que es el mantener la plata en un país donde generas tu propia riqueza. Ahora se sabe que por los Panama Papers está implicado el mismo Macri dentro de estas empresas. ¿Cómo se puede entender que un político, que una persona que está velando por el interés público de una sociedad pueda tener la plata fuera y aún así pueda ganar las elecciones? ¿Cuál crees que fue la razón por la cual Macri, a pesar de tener estas prácticas a través de sus empresas, haya llegado a ganar las elecciones, sabiendo claramente que no estás velando por los intereses públicos del país? Macri ha tenido suerte, es una cuestión de timing. Los Panama Papers estallan después de las elecciones. La gente no votó, los argentinos no votaron a un político que había aparecido en esa lista negra de los que tenían el dinero fuera, sino que ya era presidente. Y lo que hizo Macri, a diferencia de otros políticos, pocos, que intentan justificar lo injustificable, Macri trató de lavarse las manos. Dijo que las cuentas eran de su padre, que él no se acordaba, que las empresas, que su hermano, que su compañía, que era una sola empresa, que nunca había operado, que era para una operación en Brasil, una compra, bueno, todo un tema muy enredado, pero fue denunciado ante la justicia. Y la justicia determinó que no era una cuenta, como apareció en Panama Papers, que no era verdad que no había operado, que no era verdad que era del padre. Es decir, fueron un conjunto de mentiras que hoy está investigando la justicia. Pero que, como pasa con los candidatos empresarios que vienen a representar a las corporaciones, tiene Macri algo que nosotros allí llamamos cobertura mediática, impunidad mediática. Es decir, que las novedades sobre el avance cada vez más turbio y más complejo de las causas en la justicia penal que están intentando investigar a Macri no se comunican en los más grandes medios de comunicación. Entonces la sociedad permanece, por decirlo de alguna manera, un poco desinformada sobre estas cuestiones. Y además, como cuando surgen los Panama Papers, ya Macri era presidente, se ocupó de restarle importancia, restarle interés, cambiar de tema todo el tiempo. Pero la justicia sigue haciendo su trabajo. Yo creo que si los Panama Papers hubieran surgido antes de la elección, Macri no la ganaba. Macri ganó por un punto, solamente la elección. Y en base a una campaña que fue muy mentirosa. Pero bueno, tuvo la suerte de que los Panama Papers llegaron un poco después. La situación en otros países ha sido distinta, no solo aquí, porque en otros lugares yo he sabido
de gente que los que eran funcionarios o los que tenían algún cargo renunciaron, y los que pretendían alcanzar cargos renunciaron también, con menos escándalo. El caso de Ecuador es particular porque cae justo en el proceso de formación de las candidaturas. Pero me he enterado que hay algunos candidatos de la oposición que están implicados en Panama Papers. Por eso es muy importante que el tema tenga centralidad. Esto por supuesto que es un punto de vista. Primero, una verdad objetiva. Los políticos que ocupaban cargos y fueron descubiertos hicieron la valija y se fueron. Aquí, Axel, has topado el tema de las mentiras en épocas electorales. ¿Qué similitudes encuentras entre la campaña de la oposición, de la derecha en Argentina, con esta campaña de la oposición al gobierno del Ecuador y de la derecha en el Ecuador? ¿Qué similitudes hay? ¿Qué conexiones tú puedes ver entre lo que pasó en Argentina y lo que está pasando aquí en las elecciones? La primera, yendo un poquito más a la historia, es que ambos gobiernos, el de Argentina y el de Ecuador, pero también el de Brasil, el de, por supuesto, Bolivia, el de Venezuela, el de Uruguay, a su forma, eran gobiernos que hace más o menos una década, o un poco más en algunos casos, venían gobernando sus países con una orientación similar. Esto no es que lo digo yo, se ha notado porque ha sido un fenómeno, lo de gobiernos que algunos dicen progresistas, otros lo llaman de izquierda, otros lo llaman populares, otros populistas. Pero todos se dan cuenta de que hay una especie de peculiaridad, que es que los fenómenos surgieron de manera aislada, pero hay rasgos comunes, con sus particularidades nacionales, históricas, también las formas especiales que tiene de ser cada uno de los líderes de cada uno de estos países, porque también, como es el liderazgo de Correa, lo fue el de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, el de Evo Morales, el de Lula en Brasil y luego Dilma. Cada uno tiene sus particularidades, pero de todas maneras hay un factor común. Y así como hubo un factor común, uno de ellos central es que todas estas sociedades venían de etapas muy duras, neoliberales muy duras. El neoliberalismo había calado muy hondo en los gobiernos de la región. Y para no seguir, es un tema apasionante y todavía no está resuelto porque es un fenómeno histórico pero muy reciente. Así que vamos a estar discutiendo durante décadas cuál es la caracterización de los gobiernos de la región, qué tenían en común y qué es distinto, qué se hizo bien y qué se hizo mal. Pero lo que tuvo en común es que todos los países tuvieron una etapa de crecimiento económico, habían tenido otras etapas de crecimiento económico. ¿Cuál es la peculiaridad? ¿Qué es lo que los distingue de otras etapas? Crecimiento sostenido, estable, durante décadas, una década completa. En el caso de Argentina nunca había pasado, que es muy atrás en la historia. Crecimiento récord, pero además crecimiento con una orientación común, la de la inclusión social, la de que las grandes mayorías, los trabajadores, los postergados, que habían sido justamente un producto del neoliberalismo, encontraron respuesta, no completa, no total, no definitiva, a sus necesidades, a sus demandas, a sus derechos, y que entonces crecimos, pero al mismo tiempo se distribuyó la riqueza. Crecimos distribuyendo, a contramano de lo que era esa receta del neoliberalismo, de primero crecer, después distribuir. La famosa teoría del derrame. Bueno, se hizo una cosa distinta y salió bien. Pero bueno, fue muy prolongada, a punto tal que yo me animo a decir que de la misma manera que hay una similitud muy fuerte, una semejanza entre las campañas, los candidatos que se han presentado al cabo de 10 años o más para aparecer como una alternativa distinta y mejor, de la misma manera en todos estos países se había logrado crear una sensación de que como se había prolongado tanto el crecimiento, había habido tantos avances, que eso que se había conseguido estaba para siempre.
que ya estábamos curados de aquellas grandes crisis del pasado. Me parece que se generó una sensación de, por decirlo así, estabilidad, pero también certidumbre sobre que ya no estaba en cuestión aquello que se había conseguido. Es decir, que lo que se discutía en todas las elecciones es cómo mejorar desde el piso al que se había llegado. Y ahí es donde aparecen estos candidatos que en base a una situación que es nueva, porque a mí me tocó vivir las crisis fuertes en Argentina. Yo tengo 45 años, de forma tal que ya era economista, ya estaba en la política cuando llega la crisis de 2001. La nuestra fue la crisis del 2001, como aquí tuvieron el feriado bancario, bueno, y todo eso que es tan famoso a escala internacional y sus consecuencias. A mí me tocó vivirlo, pero una parte de nuestra sociedad no es que lo haya olvidado, es que cree razonablemente, como el psicoanálisis estudia esto de los procesos traumáticos, esto de que la gente que pasa por una guerra prefiere no recordar la guerra y rearmar su vida, pero no es que todos los días piensa que un tiro va a salir de algún lado, una granada le va a caer encima o una bomba le va a explotar, porque no se puede vivir así. Yo creo que esa crisis postraumática también llevó a mecanismos de defensa, donde nos acostumbramos a vivir mejor, razonablemente, porque ¿por qué teníamos que estar en esas batallas campales como vivió Ecuador, como vivió Argentina, donde todo era para peor, donde había que irse del país porque no había ninguna oportunidad? No se puede vivir tranquilo, no se puede crecer, no se puede prosperar, no se puede educar a tus propios hijos con la incertidumbre de que mañana podés perderlo todo. Y yo creo que eso funcionó de una forma tan compacta que lo que se estaba discutiendo era cómo mejorar, no cómo volver para atrás o cómo conservar lo que teníamos. Y me parece que ahí se perdió de vista que para estas sociedades haber vivido de esta manera era producto de determinadas políticas que había que hacer todos los días y que si se dejaban de hacer se podía perder mucho de lo conquistado. Y ahí es donde se montaron algunos candidatos con muchas mentiras. Sobre esa situación, sobre ese clima que había de progreso, vinieron a decir: nosotros somos mejores, ustedes no van a perder nada, pero pueden vivir mejor. Ese era uno de los eslogans de Macri. Puede haber una revolución de la alegría. Y entonces aquellos sectores que tenían alguna disconformidad, que sentían que habían conseguido muchas cosas, pero que querían más, que sentían que incluso nuestros gobiernos beneficiaban más a otros sectores que a ellos, como es el caso de los sectores medios, dijeron: bueno, hay una alternativa, cambiemos. Y el eslogan siempre era el cambio. El cambio, obviamente, positivo, para bien. Pero desde el punto de vista mío, que he sido ministro de Economía, candidato, economista, que he discutido con los candidatos de los que eran nuestra oposición, le decía: ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo van a lograr? Y ahí venían las mentiras, los cambios de tema, la complicidad de alguna parte de los medios de comunicación, que estas cosas no le preguntaban, las maniobras de distracción, que decían: bueno, no, todo esto que se logró, bueno, ya está, ahora podemos mejorar, pero ellos, que están hace 12 años en el gobierno, cometieron tal error y tal error y tal, algunos de ellos ciertos, pero sobredimensionando los errores, exagerando lo que faltaba y tratando de presentar que era muy simple, muy sencillo, casi natural, obvio, que el gobierno no había hecho nada para que estuviéramos como estábamos. Y que además nunca se hablaba de que podíamos volver para atrás. Por eso yo he visto mucha similitud aquí en Ecuador en las campañas electorales de la oposición de Alianza País, de Correa. Los mismos eslogan de campaña, las mismas publicidades. Y han recurrido a algo que es nuevo, novedoso en la región, que tiene que ver con un fenómeno de época, que es esto del marketing político. Ya no hay campañas políticas con plataformas donde hay que discutir, donde hay debates profundos, no solo entre los candidatos, sino entre los expertos, que marcamos un problema. Por ejemplo, a Ecuador le falta industria, ¿cómo hacemos para resolverlo? No. Hay marketing, hay estudios de televisión, hay estética, hay vestuario, hay discurso aprendido y hay eslogan casi publicitario, casi, a mí me gusta decir, cuando uno consume una cerveza
va al supermercado y compra una cerveza. ¿Por qué compra esa cerveza? Porque le ha puesto en la publicidad que es la mejor cerveza, pero a veces que es la mejor cerveza y a veces ni eso. Uno inconscientemente ve en la publicidad que si consume esa cerveza va a ser feliz. Va a estar rodeado de gente linda y en lugares bonitos y se le van a resolver todos los problemas. Y a veces es eso, ni siquiera te venden al candidato y al contenido del candidato. Te venden cosas que te van a pasar si vos votás al candidato, que no las tiene el candidato mismo. Y eso ha pasado también, es para reflexionar, porque eso es la antipolítica. Ya no se discuten ni los problemas genuinos ni las soluciones posibles. Se vende un candidato como se vende una lata de gaseosa. En Argentina, la oposición vendió este cambio positivo. Ahora ya han pasado 14 meses desde que Macri asumió el poder. ¿Qué en lo concreto se mejoró después de la victoria de la derecha en Argentina? ¿O todo fue una mentira, fue un engaño? La oposición jugó una campaña para llegar al poder en función de unas expectativas y al final, ¿qué es lo que está pasando ahorita en Argentina, en Brasil, con datos, digamos, económicos? Bueno, los datos económicos les dan espantosamente mal. Argentina, el último año de nuestro gobierno, creció 2,63%. Este año no sabemos si va a caer 2,5 o 3%. El Producto Bruto. Es decir, se contrajo la economía fuertemente. Pero además se redujo el salario. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, Argentina tiene un régimen no dolarizado y entonces hay una tasa de inflación que en nuestro gobierno era relativamente elevada. Y ellos dijeron que hay un spot de campaña de Macri donde dice: el problema de la inflación es muy fácil de resolver, lo voy a resolver en 2 días. Duplicó la inflación en un año, pero los salarios no se duplicaron, no crecieron a una tasa doble de lo que venían creciendo. Entonces los productos se encarecieron y la plata en el bolsillo creció menos, la gente no puede consumir. Y eso trajo muchos problemas adicionales, porque no solo no cumplió esa primera promesa, sino que al haber una pérdida de poder adquisitivo, los vendedores ambulantes no pueden vender, pero los comercios tampoco, entonces ha habido una caída de las ventas. Y además Macri había prometido quitarle impuestos a los trabajadores, porque hay impuestos para los trabajadores. Misteriosamente ese impuesto es el único que no quitó, le quitó impuestos a los ricos. Ese impuesto lo hizo más grande, más abarcativo. Pero la pregunta es qué hizo bien o qué le salió bien. Y yo en esto quiero tratar de ser ecuánime. Hay cosas que le salieron bien y que relativamente cumplió, pero que por no haber podido debatirlas, solucionó un tema a costa de arruinar muchísimas otras cuestiones que andaban bien. Doy un caso. En Argentina había problemas a veces, aquí lo he sabido, ¿no? Para acceder, nosotros tenemos los pesos, pero había problemas para acceder a la divisa, porque como pasa acá, a veces hay escasez de divisa, entonces había trabas, había que, por ejemplo, explicar de dónde salía la plata con la que querías comprar dólares. Y eso la oposición dijo: es indignante, te quitan la libertad, cualquiera tiene que poder comprarlos, y empezaron a hacer eco sobre eso. Bueno, levantaron la restricción. Hoy en Argentina es libre la compra de dólares. Ahora, ¿qué problema hay? Lo hicieron con una enorme devaluación que empobreció a todos. Así que los que antes no podían comprar dólares porque había alguna limitación, hoy no lo pueden comprar porque no llegan a terminar el mes y no ahorran. Entonces, si les hubieran dicho toda la historia, si les hubieran mostrado todo el animal y cuáles eran todas las partes que lo componían, si hubieran dicho la verdad, entonces eso que parece un éxito en realidad es tremendo y nadie lo hubiera querido, me parece. De la misma manera que al liberar la compra de dólares, los que menos tienen no pueden ni aspirar a lo que antes aspiraban, que es comprar 100 dolaritos, 50 dolaritos para ahorrar. No pueden. ¿Quiénes son los que compran dólares? Las grandes fortunas. ¿Y dónde las ponen? En los paraísos fiscales. Hemos tenido una fuga de capitales que se duplicó. Entonces han solucionado un problema rompiendo todo lo demás.
Y así con otras varias cosas, ¿no? Los temas de pobreza, Axel, ya se tienen indicadores en Mira, lo que está hay pasando algo- con la pobreza, con la distribución de la riqueza. Hay algo también incómodo para mí, porque cuando nosotros éramos gobierno nos cuestionaban nuestras estadísticas de pobreza. Y entonces se basaba la oposición en estadísticas privadas. De la UCA, no sé si aquí existe la Universidad Católica Argentina en este caso, UCA, nos medía la pobreza y le daba mucho más alto que a nosotros. Y entonces había cuestiones metodológicas que yo como ministro discutía con ellos. Decía, bueno, pero ¿en dónde la miden? ¿Qué índices de precio usan? ¿Qué canasta de alimentos usan? Las discutíamos y yo no estaba de acuerdo. Y sería muy falso si hoy diría que estoy de acuerdo, porque soy oposición. No estoy de acuerdo, miden mal la pobreza. Pero lo que sí no puedo negar es que si tú mides la pobreza de una manera y cumples y la sigues midiendo igual y crece la pobreza, yo puedo no estar de acuerdo con el valor absoluto de la pobreza. Es decir, con cuántos pobres dices que hay. Lo que no puedo discutir es cuando crecen con la misma metodología, con la variación. Según la medición que usaban para criticarnos a nosotros, hay aproximadamente 1,5 millones más de pobres en Argentina, somos 42 millones. Con los números de la UCA, que era algo que estaban opuestos a nuestro gobierno. Yo creo que la medición está mal, que sobreestima. Lo que no puedo negar es que midiendo igual, bajo esa misma medición, hayan crecido. Es decir, que fue tremendo por esto que te estoy diciendo. Porque no fue solo que subieron, y de esto nunca hablaron en la campaña. Yo quiero advertir a los ecuatorianos. De estos efectos nunca hablaron en las campañas. En las campañas estaban con globos de colores, bailaban, y eran todos felices. Ahora, esto que está pasando le ha restado muchísimo apoyo a Macri, muchísimo apoyo. Porque no solo cayó el salario de los sectores mayoritarios, sino que después le aumentaron la luz, le aumentaron el gas, le aumentaron los impuestos. A los que tienen en paraísos fiscales no, porque no les pueden cobrar impuestos. A la gente que vive en el país y que destina buena parte de sus ingresos a comprar alimentos, entonces sufre la inflación, a pagar el alquiler, a pagar la luz, y en eso ahora se le va todo el sueldo, todo el salario, se le va en eso. Pero además, no contento con eso, también perjudicaron a los que eran su base electoral. Empresarios grandes pero también pequeños, que se favorecieron mucho y que no lo negaban. Pero como votando a un empresario pensaban que el empresario iba a favorecer a los empresarios, y bueno, y fueron y lo votaron. Y ahora a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, los liquidó. Todos los días nos enteramos del cierre de muchísimas empresas. Pero basta recorrer la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, la ciudad de Tucumán, la ciudad de Bariloche, para ver que hay cortinas bajas en los comercios. Porque también ha caído el turismo, porque no hay posibilidad de irse a vacacionar. Es una catástrofe, y no lo digo yo, lo dicen las cifras del Fondo Monetario Internacional, lo dicen las cifras de las estadísticas públicas y privadas, eso que tratan de o no publicarlas o modificarlas, pero ahí están. Al empresario, creo yo, que lo perjudicó de muerte. Me acuerdo que Rafael Correa hablaba de una tormenta perfecta. Bueno, ahí tuvimos la tormenta perfecta para los empresarios. ¿Por qué? Hablaba de una tormenta perfecta para Ecuador con el terremoto, con las devaluaciones, bueno, con todas las dificultades que ha habido en estos últimos años por la crisis internacional, no por la política interna de Ecuador. Pero esta crisis la generamos adentro. Somos el ojo de ese tornado, de esa tormenta. ¿Por qué? Porque al vendedor le caen las ventas. Está bien. ¿Cuánto han caído? 20-30%. Sobre eso, también a él le sube la luz, le suben los impuestos, o sea que le suben los costos. Y cuando te ocurre eso, ¿qué hace? Bueno, vas al banco para financiarte esperando que pase la dificultad. Han subido las tasas de interés por el cielo. No puede financiarse. Sobre toda esta cuestión, Argentina tiene industria nacional, como aquí tienen algunos productores de zapatos. ¿Y qué han hecho? Han abierto las importaciones, liberado completamente las importaciones. El empresario que ya no tiene a quién vender, no le puede pedir plata al banco, le aumentan los costos, tiene que competir con productos provenientes de China o de otros lugares donde son mucho más baratos contra la industria nacional. Es un holocausto de industrias.
Y esto ha generado muchísima preocupación a los votantes de Macri, porque aún los que se beneficiaron, y por las mentiras de la campaña, porque Macri no es que se encontró, porque ¿qué hizo el gobierno ante esta situación del descontento? Nos trató de echar la culpa a nosotros. Les anticipo es lo que va a pasar. Van a tomar las medidas que ya tienen, el paquetazo que ya tienen en el bolsillo, lo van a hacer, pero van a decir que es culpa del gobierno anterior, que dejó las cuentas mal, que no contempló tal cosa, que no hizo tal otra, que las reservas, van a decir todo eso. Es una excusa. Porque ese programa no perjudica a todos. Perjudica a la enorme mayoría. Pero hay una pequeña parte que lamentablemente tengo que decir, en esa pequeña parte están primeros en la fila los banqueros, que estas políticas económicas los benefician. No es raro que un empresario como Macri, que tiene intereses agropecuarios, o sea primarios, hoy esté llevando adelante estas políticas. Por eso no es raro que en otros países también los que están más dispuestos a llevar adelante estas cosas son los que más se van a beneficiar de estas políticas, de las que hoy no hablan. Axel, en función de estas similitudes que tú estás viendo en estos procesos de recambio hacia la derecha de los gobiernos en Latinoamérica, y sabiendo que en el Ecuador ahora hay una clase media que no está tan conforme con el gobierno actual, ¿qué reflexión política tú harías en función de estas próximas elecciones? Voy a hacer una reflexión política, pero también cultural. Yo digo que los que están desconformes con el gobierno, como lo estaban muchos de las llamadas clases medias, Argentina, según las estadísticas de Naciones Unidas, CEPAL, fue el país de la región que más hizo crecer su clase media. O sea, tenemos toda una nueva clase media. Pero bueno, son 12 años y nos piden más. ¿Tienen razón o no tienen razón? Tienen razón, siempre hay que pedirle más al gobierno. ¿Es posible? Es difícil. Porque las tareas de nuestros gobiernos, habiendo encontrado los países destrozados, fue sacarlos de ahí donde estaban. Y todavía estamos ocupándonos y poniendo la lupa en aquellos sectores que todavía siguen vulnerables, postergados, porque lamentablemente en todos nuestros países no hemos llegado a un nivel de desarrollo que uno pueda decir que ya hemos salido de lo peor del subdesarrollo, ¿no? Y tienen razón en pedir más. Pero hay un problema cultural, y es una falencia, una autocrítica que tengo para hacernos. No hemos sabido explicar bien. No hemos sabido explicar bien. Es cierto que hay una prensa que nos ataca, hay una prensa que distrae, ¿no? Hay expertos internacionales, nacionales que critican, y entonces se genera una confusión. Pero no es excusa. Así todo, tendríamos que haber sabido y tendríamos que haber trabajado. Es fundamental. Porque nuestras sociedades cambian, las demandas cambian, y a veces no se puede responder esas demandas, pero hay que explicar cuál sería el costo de responder esas demandas descuidando otras cuestiones. Y cómo tal vez por responder una demanda de bajar un impuesto, todo el esquema del Estado que beneficia a esos sectores y que los benefició, se puede poner en crisis. O sea que hay un tema cultural también, no solo político, sino también cultural, hay que avanzar sobre eso. Tal vez alguien que no tenía trabajo en los 90 consiguió trabajo, ahora tiene un salario, se ha acostumbrado, ha podido comprar un carro, un coche, se puede ir de vacaciones y quiere más. Tenemos que decirle que no tiene derecho a querer más, tiene a querer más. Lo que le tenemos que decir es a qué costo tal vez se puede acceder, o a qué ritmo se puede acceder a eso, o en qué circunstancias, y armar compromisos más fuertes, porque también nosotros trabajamos muy fuerte con los problemas que tenemos nuevos problemas. Ahora, lo que sí hay que decirle definitivamente es que el neoliberalismo, que hoy se presenta como alternativa, no les va a resolver un solo problema. Les va a mentir en la campaña electoral, les va a decir que lo va a resolver, no lo va a resolver. Argentina lo demuestra, Brasil lo demuestra. O sea que ese descontento puede ser genuino, puede ser legítimo, pero es peor el remedio que la enfermedad. No les va a solucionar. Así todo, nuestros gobiernos tienen que hacer un esfuerzo. Yo he visto un esfuerzo de hablarle a esos sectores, nosotros también lo hicimos. Por eso sacamos 49% de los votos, no 20%. Por eso Macri gobierna en la debilidad de haber ganado por poco y no cumplirle las promesas
a aquellos que lo votaron, menos todavía a aquellos que no lo votaron, a los que trata a todos de delincuentes, a los votantes, a nosotros, a todos de delincuentes, porque esto también es típico de las derechas, distraer en otras cuestiones. Se discute el modelo de país, no se discute el modelo de país, se discute quién roba y quién no roba, y obviamente que en todos lados puede haber aquel que, valiéndose de las fallas y deficiencias de control, de la situación que tenía, de una traición personal que hace para un movimiento que no puede admitir esas traiciones y esos deslices. Es inadmisible, pero lo que es cierto es que los que están del otro lado tal vez roban a través de una empresa offshore con un estudio contable y puede tratar, y jamás lo vamos a descubrir, pero sí sabemos que esas clases dominantes tienen fortunas y fortunas, que también es producto de la corrupción. ¿Tenemos que combatir la corrupción? Por supuesto, lo tenemos que hacer con más fuerza para que no ocurra ni un solo caso. Pero les doy la situación de Argentina. Ha habido en los 12 años de nuestro gobierno algunos casos de corrupción, pero ha habido mucha mentira sobre eso también. Porque una vez que encuentran un caso que más o menos pueden, empiezan a decir son todos iguales y ahí empiezan a generar una campaña que confunde, que mezcla todo, que acusa a todos. Yo, por ejemplo, no estoy acusado de casos de corrupción, pero dicen que todos eran corruptos, pero en montones, y no solo a nivel funcionarios, cientos de miles de militantes que no son corruptos y que formaron parte de estos procesos de transformación, que tienen más exigencia que ellos, porque nosotros queremos transformar nuestras sociedades, o sea que no podemos darnos el lujo de ni un solo caso de corrupción. Y cuando se lo encuentra, hay que castigarlo, por supuesto, pero lo que pasa es que tiene que actuar la justicia, porque la televisión diga que alguien robó, no robó. Tiene que ir a juicio, hay que probarlo, hay que mostrarlo, y muchas veces, como se demoran las investigaciones, mientras se está investigando y como hay una denuncia televisiva, mediática, publicitaria, sigue acusado de lo mismo, y una vez que se prueba un caso, ese mismo involucra a otro, entonces dice, claro, como... Y a veces el ladrón, confeso, acusa a los que no son ladrones de haber robado, que es el caso de las delaciones. Parece uno dice, yo robé, pero fue él también. Eso es legítimo, si este es un ladrón, ¿por qué le vamos a creer? ¿Por qué va a ser sincero? Entonces también hay mucha mentira y mucho uso político de estas cuestiones para perseguir, para embarrar, para ensuciar. En el caso del gobierno argentino había esos casos de denuncias, muchas, la gran mayoría no probadas, que son investigaciones que se extienden y que incluso terminan la investigación, dicen que es inocente y entonces se la apela porque es toda esta cuestión de que nadie, bueno, que está toda esta discusión. Ahora, el gobierno de Macri llegó al gobierno, tiene 57 funcionarios. Esto me apena decirlo, pero es así. En 12 años de gobierno hemos tenido menos denuncias de corrupción que en 12 meses del gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque son los mismos que se fueron por corruptos y no por un caso que hemos descubierto que uno en un marco y que hay que investigar, sino porque la corrupción era sistémica. Hay una forma de corrupción de la que no se habla. Hay una forma de corrupción que no se habla, que es la del modelo económico. Porque no es corrupto trabajar en sociedades democráticas solo para que se beneficien pequeñas minorías. Es un acto de muchísima corrupción. No es corrupto mentir en una campaña electoral, que todo va a andar bien cuando se tiene otra. Claro que es corrupto. Entonces, nosotros tenemos que poner esta cuestión en su justa medida. Es gravísimo. Pero no permite esta sola cuestión pasar por alto todas las demás discusiones que tenemos que dar. Porque la sociedad nos tenemos que preguntar qué modelo económico queremos. Porque alguno haya cometido un acto de corrupción censurable, que hay que castigar, que en el caso nuestro hemos acompañado todas esas investigaciones, no las hemos impedido. Pero dicho esto, discutamos el país. Porque si no, nunca vamos a discutir el país. Y uno a veces dice, ¿no será que son maniobras distractivas para que no podamos tratar en Latinoamérica los verdaderos problemas
y que finalmente terminamos votando corruptos que dicen que van a limpiar a la sociedad de corrupción. Para finalizar, Axel, y agradeciéndote igual por tu tiempo, ¿qué está en juego en el Ecuador en estas elecciones que se vienen? ¿Y qué está en juego también para Latinoamérica este 19 de febrero que se elige el próximo gobierno del Ecuador? Mira, hoy estamos viviendo a escala mundial muchas novedades, desde Trump para abajo. También lo que ha ocurrido en Inglaterra, es decir, hay muchas novedades. Pero en Latinoamérica veníamos de una etapa realmente que se había encontrado una nueva receta para, en primer lugar, para esto que estoy hablando, los modelos nacionales, pero también los modelos de integración regional. Se había comprendido en los gobiernos latinoamericanos que es más fácil apoyarte en el que está en condiciones similares, que tiene los mismos problemas, que ha experimentado una historia común, que buscar soluciones en aquellos que tienen problemas distintos, pero además que muchas veces buena parte de su propia riqueza, la de las sociedades avanzadas, a veces en el colonialismo de una forma abierta y transparente, a veces de formas mucho más complicadas, pero que han vivido no de ayudarnos, sino de sacar todo el jugo que han podido. Entonces eso de apoyarse entre iguales, de reconocerse entre iguales y de buscar soluciones comunes, ha sido realmente una de las grandes recetas de esta etapa. Por eso yo creo que hoy hay un intento de demoler con campañas iguales, con candidatos similares, con denuncias parecidas, demoler a los gobiernos de corte popular, progresista, de toda la región. Terminar. Hay una reacción que está tratando de avanzar en América Latina. Y lo ha logrado de diferentes maneras. En Argentina ganó las elecciones. Como de la forma que estoy diciendo. Hoy la popularidad de Macri ha caído muchísimo. Porque cuando se lo ve, por más que los diarios hablen solo de lo malo que éramos nosotros, de lo corrupto, pero la gente vive estas realidades. Y no lo apoya. En el caso de Temer, el presidente de Brasil llegó a través de un golpe de Estado. Su popularidad no alcanza el 12%. Otros gobiernos neoliberales de la región también están en serios problemas, que han ganado las elecciones hace poco porque aplican estas recetas, paquetazos, ajustes, restricciones, mejoras para los ricos, problemas para los pobres. Bueno, esto se ha visto en toda la región. Y yo creo que quieren que ocurra también en Ecuador, para tratar de pasar una página, cerrar una etapa de los gobiernos populares. Por eso es tan importante que en aquellos lugares donde los procesos siguen su curso con más dificultades, porque le ha pasado a Ecuador el año pasado, porque la economía mundial ya no nos ayuda e incluso nos perjudica, y ahora se trata de que países pequeños como David contra Goliat traten de resistir a un tsunami económico internacional, y aquí lo han hecho muy bien, pero claro, con más dificultades, con más trabas, con más... Bueno, pero si consiguen doblar y torcer todo el rumbo de todas las sociedades, bueno, habrán instalado de una manera general que, bueno, que esa receta no funcionaba y que no funcionaba en ningún lado. Y entonces eso que ocurre en Ecuador se va a leer desde los centros financieros internacionales como que uno tras otro van cayendo estos procesos populares. Por eso yo creo que es importante para los ecuatorianos no comprar cuentas de vidrio, espejitos de colores como ya nos hicieron los españoles a cambio de oro, sino estar más atentos, también observar un poco lo que ocurre en la región y cuál es el resultado. Candidatos iguales van a tener políticas iguales. Y que no sea demasiado tarde. Pero para nosotros, no lo digo como argentino, lo digo como latinoamericano, es muy importante que aquí el proceso de la revolución ciudadana se muestre fuerte, se muestre vigente, continúe. Rediscutiéndose, porque no hay revolución y no hay proceso de transformación que no tenga que rediscutirse, que retransformarse, que mejorarse todo el tiempo en base a condiciones que van cambiando, incluso en base a avances que se han logrado, porque hay que seguir avanzando. Así que este es el desafío y la carga
emocional, la carga política, la carga regional, la carga internacional, que hace que todos los ojos estén puestos hoy en qué pasa en Ecuador en las próximas elecciones. Así que yo espero para los ecuatorianos, no por mi partido, por nuestro movimiento, por nuestra ideología, sino para conservar lo que han conquistado y para que en base a un trabajo muy serio pero muy democrático no traten de optar por especie de milagros que no pasan. Hay problemas, pero hay que solucionarlo enfocando los problemas. Es decir, que hay que votar bien, hay que votar pensando en todo lo que se ha hecho, hay que, como dice Correa, prohibido olvidar dónde estaba Ecuador, que era un ejemplo de todo lo que no había que hacer. No pueden volver las mismas personas, los mismos grupos, a hacerle el mismo daño a los ecuatorianos. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por tus reflexiones, Axel. Seas siempre bienvenido al Ecuador. Bueno, muchísimas gracias.